en esta noche, lo agarramos la historia, pueden mantenerse sentados. Lucas capítulo 9, versículo 51. Aquí nosotros vamos a ver dos cosas muy sencillas: el enfoque de nuestro Señor Jesucristo y el enfoque que Él exigía para los que iban a servirle de verdad como sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde, iglesia? A Jerusalén. Está concentrado. Y lo que vamos a ver en el texto es que vienen varias distracciones, pero ninguna de ellas pudo desviar la atención de Cristo de la voluntad del Padre y de la cruz del Calvario. Versículo 52. Y él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Una tempestad racista, un choque entre culturas aquí. Pero eso no desvió la atención de Cristo de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿qué quieres? ¿Que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No entendieron a Cristo. Muchos profetas del Antiguo Testamento, empezando obviamente con Elías y con Moisés, usaban su poder profético para matar, para traer enfermedades. Jesús, aunque era infinitamente más grande, más poderoso que Moisés y Elías combinado y multiplicado por 1,000,000, él nunca usó su poder profético para traer enfermedad o para quitar vida. Y él tenía una declaración de su misión, y aquí viene en el versículo 54. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hubiera mandado un montón al infierno que iban a escuchar en el libro de Hechos el mismo evangelio. Pero no lo hizo por causa de su enfoque, hermanos. Y hasta cristianos querían distraerle. Cristianos con buenas intenciones a veces. Pero cristianos cuyas prioridades no están en la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Cristianos airados, cristianos amargados, enojados. Pero Jesús se mantuvo enfocado, hermanos, y es interesante porque luego en camino a Jerusalén, la Biblia nos dice en versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena como buen candidato para la membresía de la iglesia, hermanos, ¿no? Como que lo vamos a poner como entre los diáconos o algo, que sea maestro de la escuela dominical. Señor, hasta donde quiera que yo vaya. Y interesante que Cristo les avisa: ok, está bien, pero necesitas saber el precio de la misión en que yo estoy. Tú no puedes caminar conmigo y yo esperar y tú esperar que yo adopte tu misión. Si vienes conmigo, estarás en mi misión. Y aquí está la realidad de las comodidades. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: pues sígame. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre. Como hay una lealtad familiar común en la humanidad. Y interesante la respuesta de Cristo: ay, pobrecito que su papá murió. Claro que sí, vaya al funeral y recibe su herencia. Allí firman los papeles para que sean tuyos y luego me encuentras por allá. Pero Jesús dijo algo interesante. Jesús le dijo: deja que los muertos
entierran a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Repito, suena típico, suena normal. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El texto empieza con el enfoque de Cristo, voy a Jerusalén, y termina con ese mismo enfoque. Si vas a estar conmigo donde yo voy, no puedes con los pies adelante, pero con los ojos hacia atrás. Cristianos necesitan tener enfoque para alcanzar nuestro potencial y para ser seguidores de verdad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí antes, hermanos, de entrar un poco más en el texto, yo quiero recordar a cada uno de ustedes en este comienzo de enero de un nuevo año, de una realidad bastante sobria. Tú tienes una vida corta. Hay un Dios verdadero de quien todos los hombres necesitan escuchar. Hay un mensaje de salvación. Hay un Salvador, una esperanza. Si usted es un hombre casado, tienes una sola esposa. Si usted es mujer casada, un solo esposo, un solo hogar para criar para la gloria de Dios. Y todo esto exige en el contexto de nuestro discipulado cristiano, hermanos, que nosotros necesitamos mantener los ojos enfocados en la persona de Cristo en lugar de distraernos con millones, literalmente millones de otras cosas. Tenemos que ser retados, hermanos, para vivir una vida de enfoque sobre Cristo y las responsabilidades que Él nos ha dado en el hogar, en la iglesia local, en la comunidad y en el mundo con el Evangelio. Entonces necesitamos viajar a Jerusalén, hermanos, con Cristo en esta noche. Vaya por favor conmigo en su mente a ese lugar donde la Biblia dice en versículo 51, su rostro estaba firmado para ir a Jerusalén, iglesia. En el tiempo de Cristo, la población de la ciudad era entre 25 y 30,000 personas. Hubo calles muy estrechas corriendo como laberinto por toda la ciudad sin ningún orden y como todas ciudades tenían su sección pobre donde la gente pobre vivía en casas de piedra sencilla de caliza y los ricos que vivían en sus casas de mármol blanco que se veía desde las alturas de afuera de la ciudad y la marca en particular del rey Herodes estaba por toda la ciudad. En los 33 años de su reinado, Herodes había transformado la ciudad de Jerusalén más que cualquier monarca desde Salomón. Había construido palacios, castillos, teatros, puentes, monumentos públicos de toda clase, y dentro de Jerusalén hubo el mercado, lo llamamos aquí en nuestro México el tianguis. El tianguis, el mercado, siempre ahí ocupado con tejedores, tintoreros, alfareros, panaderos, sastres, carpinteros, trabajadores de metal que se sentaron alrededor en sus puestecitos, pero también dentro del mercado central siempre hubo acción, movimiento, donde gente, comerciante de toda clase vendían frutas y verduras, pescado seco, animales para sacrificar, ropas, joyerías, perfumes, cosas así. Solamente los sábados, obviamente, se pudo ver la calma de esa parte de la ciudad, pero si fueras a Jerusalén en los días de Cristo, algo que sería obvio es que esta ciudad es una ciudad bastante religiosa. Alrededor de 500 pequeños edificios fueron decorando la ciudad, llamado sinagogas, donde los judíos iban
constantemente para escuchar a los rabinos y oír del Antiguo Testamento y ojalá pues que algún rey venga para salvarnos de esta, cadena de los romanos. Y ellos controlaban, los rabinos, no solamente los pensamientos de la gente común, pero hasta los líderes también en la ciudad. Un maravilloso templo se quedó más alto que cualquier otro edificio en la ciudad y uno de sus muros estaba cubierto de oro en el lugar santísimo. Fuera del templo era un lugar siempre ocupado con sacerdotes corriendo por todos lados, haciendo sacrificios y hombres y mujeres sin par, sin número, ahí orando, hincándose en su forma judaica, trayendo animales para sacrificar. Y ese templo, aunque era bello por fuera, en los días de Cristo, antes ese templo disfrutaba de la presencia y la gloria de Dios mismo, pero en los días de Cristo Jesús les dijo: su casa os es desolada, todavía ocupada, pero sin Dios. Todavía bonito, pero sin Dios. Jerusalén, el nombre literalmente quiere decir, iglesia, la paz de Jehová. Pero esta ciudad, por el Creador Jehová, encarnado, no era y no iba a ser una ciudad donde Él iba a ser recibido en paz. Oh sí, como niño, hermanos, no tenían problemas como la gente hoy en día. No tienen ningún problema festejar el nacimiento de un bebé y tomar algunas cervezas, hermanos. No tienen problemas con el niño nacido. Igualmente, allí cuando trajeron al Señor Jesucristo, el Mesías, Dios encarnado, envuelto en carne, fue presentado a sus sacerdotes a los 8 días de vida. Y sí, los sacerdotes lo recibieron en aquel día. 12 años después, como joven, lo recibieron. Sentado en la fiesta de la Pascua, dejó la mejor lección de escuela dominical que el mundo ha oído hasta la fecha. Y un joven de 12 años dejó a los doctores de la ley, hermanos, con la boca abierta, atónitos por las palabras que él decía. Y por supuesto el verbo encarnado, diciendo, hablando, el verbo escrito, hermanos, que ningún profeta jamás antes de él en Israel había hecho, y lo recibieron. Pero en Lucas capítulo 9, iglesia, hay un otro ambiente ahora. Hay un sentir, un tenor diferente, hermanos, en y la Biblia nos dice en versículo 51, hablaba aquí no de una recepción tan grande, no de que iban a hacer a él su rey esta vez, pero cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, ¿dónde, iglesia? Arriba, obviamente hablando primeramente de su pasión, su sacrificio, su crucifixión, de ser un varón de dolores y de cumplir no solamente las profecías de un reinado futuro y glorioso, pero también las profecías, hermanos, que hablaban de su dolor y su muerte y su humillación. Cuando él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y ustedes que son estudiantes de la Biblia, han estado en institutos, esto marca en el libro de Lucas un momento como de punto de cambio, donde todo es ahora hacia la cruz del Calvario. Todo pensamiento, toda respiración, todo paso es hacia ese glorioso lugar de sacrificio. Pero ahora Cristo no está yendo como fue como niño o como fue como joven. Él es un cordero entre lobos ahora, como adulto.
Arriba de 30 años, los ciudadanos habían olvidado que Cristo había sanado a sus ciegos, que Él había tocado a sus leprosos por su corazón y por su poderosa mano divina. Él era desechado por los suyos, hermanos, y odiado porque revolcó la mesa de los cambistas allí cuando ellos habían convertido la casa de Dios en un lugar de solamente mercancía, hermanos, y ellos no lo querían esta vez. Pregunto, hermanos, el otro día nos llevaron a Malacatepec para ver un lugar prospecto para tener el ministerio de adicciones y me dijo el hombre que nos enseñó la casa, él sabe, cuidado porque hay un nido de abejas. Y tú sabes cuando hay abejas es como, no, déjalo, no te acerques mucho, pero jamás lo toques, jamás lo toques, porque tú sabes cuáles serán las consecuencias, hermanos. Jerusalén, hermanos, por su rigidez, por su orgullo, por su religión sin relación, hermanos, en contra de la persona de Cristo, Jerusalén era un nido gigantesco de abejas, hermanos, y Cristo sí le tocó. Le había tocado, Él llegó en sus fiestas. Predicó en la corte de su templo en sus días de sábado y él había comido de sus elotes allí en el mero día de reposo. Había sanado en sus sinagogas el hombre con la mano seca. En el mero día del sábado, sus palabras, hermanos, removieron los fundamentos religiosos de hombres que tenían a Dios en un pequeño cuadro donde Él nunca cabe. Los saduceos le cuestionaron, los herodianos buscaron matarlo, los fariseos nunca lo pudieron recibir y hasta cuando no pudieron negar su poder milagroso, dijeron pues es porque es un hijo del diablo. Beelzebú, por su poder satánico lo hizo. Y Cristo en Jerusalén dice, generación de víboras. Le removió toda su máscara, sí pegó ese nido de abejas. Y si quieres recordar un poco de Rey Herodes, hermano, que había dejado su marca sobre toda la ciudad. Lucas capítulo 13, por favor, versículo 31. Él también había ofendido al mismo monarca que le esperaba dentro de la ciudad. Aquel mismo día, la Biblia dice, Lucas 13, 31, llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere que iglesia. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. ¿Cuáles bonitas palabras de Cristo, no? Siempre el muy manso y humilde, sí, pero en momentos Dios feroz, enseñando que esto es su reino y no tiene temor de ningún hombre, pero no téngalo, hermanos, menospreciado, que Herodes no quería apapacharlo, aplaudirlo. Ya no es el mismo Herodes que quiso ver un milagro en él como antes, lo quiere matar. Eso fue Jerusalén que esperaba Cristo en este momento. No es la Jerusalén de su niñez, ni tampoco de su juventud. Es la Jerusalén de su sacrificio. Y versículo 51 de capítulo 9 nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir. ¿A dónde, iglesia? A Jerusalén. Hermanos, ¿no hubo un enfoque en Cristo? En la misión del Padre, en la voluntad de Dios para con su vida, hermanos. Amén. No importando las heridas y la mala recepción y el odio que él iba a encontrar, sí ser celebrado en su entrada triunfal, pero crucificado la semana después. Obviamente, hermanos, todo eso lo esperaba y Cristo no lo evitaba, sino por el gozo puesto por delante. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hermanos. Yo creo que de Cristo
usted y yo en 2021 podemos tomar prestado algo de su enfoque para hacer su obra aquí también en una ciudad un poco religiosa, un poco dura, dicen que es Puebla. Solamente hay un punto, hermanos, hay un punto que saco aquí y no hay tiempo para dar toda la predicación, pero hay una cosa en Cristo que tenemos que aplicar, hermanos. Y aquí está, hay un solo punto en esta noche. Va a tener dos aplicaciones, pero un solo punto. Conociendo la brevedad de nuestra vida, debe de mantenernos enfocados en hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia nos dice en versículo 51, algo del tiempo, cuando se cumplió, ¿el qué, iglesia? El tiempo, la hora. Y Cristo sabe que Él iba a ser recibido arriba, en días, sería crucificado. Su tiempo, iglesia, era limitado, hermanos. Y lo que quiero decir de la vida de Cristo, hermanos, es que Él siempre estuvo siempre enterado de que su vida terrenal iba a ser breve, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 32 años para cumplir 33. Yo dije, en este año voy a cumplir los años que tuvo Cristo. Ahora, si yo digo 33 años, es un número relativo, porque algunos jóvenes dicen, ay, eso es bien viejo cuando tienes 33. Y algunos de nosotros que tenemos canas y miramos hacia atrás una década en el cumpleaños 33 y decimos, wow, eso es bien joven, ¿sí o no? Pero tenlo por cierto, si la Biblia nos dice en Salmos que Dios nos va a prestar, hermanos, algunos días, tal vez, hermanos, 70 años, tenlo por seguro que menos de la mitad de eso Cristo sabe, su tiempo era corto, hermanos, iba a ir a Jerusalén. Y no morir por alguna enfermedad ni por accidente, hermanos, sino por causa de la cruz. Por causa del Calvario, hermanos, en Jerusalén, hermanos. No le esperaban, hermanos, tíos y tías y personas para darle una fiesta, hermanos. Le esperaba, hermanos, una cruz con 3 clavos, un soldado romano bien robusto y fuerte, errado contra cualquier judío, más el que se nombraba el rey de ellos, con un martillo en su mano, para dar a Cristo una muerte torturosa y cruel y larga. Cristo mismo había dicho que con sus lágrimas, dice, profeta no muere fuera de Jerusalén. Y el mismo que derramó sus lágrimas sobre Jerusalén en capítulo 19 iba a derramar su sangre también. Lo supo, hermanos. Lo supo, hermanos. Y la Biblia, Cristo aquí sabiendo, esto es el último viaje a Jerusalén. No es que voy a volver y volver a Nazaret para saludar a mis papás. No voy a ir allí para levantar el negocio de carpintería que yo tenía. No. Esto fue un viaje, no de regreso. Afirmó su rostro para ir allá. Y hermanos, lo que yo quiero decir sobre cada uno de nosotros, puestos que Dios nos ha tomado por hijos, tenemos algo en común con Cristo. Amén. Y esto es, hermanos, Dios tiene una voluntad para nuestras vidas. Amén. Una voluntad para tu vida, para la vida mía, que envuelve obediencia a las Escrituras, dificultad y sufrimientos, una vida que refleja la santidad y la gloria de Dios y obviamente, hermanos, la proclamación del bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente como Cristo, sabiendo que en horas le iban a crucificar, dobló rodillas físicamente, pero también de corazón. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa no pasó de Él. Igualmente, hermanos, según Romanos capítulo 12, versículo 2, debemos, hermanos,
de ofrecernos en sacrificio vivo. Amén. Amén. Como representantes del Señor Jesucristo, hermanos. Y negando, hermano, tentaciones mundanas, mentalidades mundanas, teniendo un entendimiento renovado por este bendito libro. Y si Dios, mi hermano, tiene una voluntad de Dios para tu vida. Hablé con un hermano hoy. Hermana, cuéntame por favor de esa muchacha adicta con quien estabas hablando. Ok. Le voy a llamar. Le llama. Dice, va a venir de aquí a 8 días a sentarse a platicar con nosotros. El próximo jueves aquí tendremos una pequeña reunión con esta hermana, con su servidor y con una mujer adicta que va a estar aquí. Hermanos, esa hermana no lo alcancé. Pero Dios tuvo una perfecta voluntad que envolvía no rechazo para la gente necesitada, sino gracia. Y hermanos, Dios tiene una voluntad para cada uno de sus vidas. Amén. Las amas de casa es convertir tu hogar en un seminario y tus hijos futuros siervos de Dios. Amén. Hermano Abraham envuelve Tepalcingo, obviamente su corazón y su ministerio, y va por allí, afirma su rostro para ir allí. Mis hermanos que vienen caminando, hermanos, me animan cada vez que lo veo. Yo vengo en mi auto, ustedes caminando, hermanos, y Dios tiene gente específica para que le encuentres, le busques y le des el evangelio. Hermano Juan, tremendo trabajo con los jóvenes, hermanos. Tremendo trabajo dando consejería junto con hermana Iris. Hermano, ¿no tiene Dios un ministerio personal para ti que requiere, hermanos, un enfoque? Igualmente como dotó en Cristo un ministerio, nos ha dado un ministerio. Eso sí tenemos en común. Pero también hay una diferencia entre nosotros y Cristo. Y esto es, hermanos, Cristo supo exactamente cuándo moría. Cristo a menudo decía, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Lo dijo vez tras vez tras vez en el libro de Juan, hermanos. No somos Elías, que Dios nos ha dicho, pues en cualquier día, en este día te voy a recoger. No somos Elías, iglesia. No sabemos, hermanos, cuándo vamos a morir. Solamente escucha esta verdad, hermanos. El libro de Job, capítulo 8, dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días, no años, días, sobre la tierra como sombra. Salmos 102 nos dice, mis días, en versículo 11, son como sombra que se va. Y me ha secado como la hierba. ¿Cuántos de ustedes, como yo, un poco mayores, ya pasamos los 35 y recordamos cuando éramos robustos y fuertes y pudimos jugar fútbol todo el día, un día, y el otro día recogernos y jugar otra vez? ¿Y cuántos de ustedes son como yo y si juegas tienes que esperar 3 meses para no tener dolores en el cuerpo, hermanos? ¿Sí o no? Así como hierba que se va secando gradualmente, hermanos. Cada cana, cada arrugada, cada dolor que no estaba ahí antes, cada lugar vacío en la boca donde antes hubo un diente, te revela tu tiempo es corto. Tu tiempo y mi tiempo es corto. Y mira lo que dice, hermano, se afirmó sabiendo que su tiempo era breve para irse llevado arriba. Pero en las escrituras, hermanos, con sabiduría dice, Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros años, nuestras décadas, ni nuestros meses. Salmos 90, capítulo 90, versículo 12, Moisés que vivió 120 y nadie aquí, tengo noticias, vas a llegar a esa fecha. Amén. Ni creo que quisieras.
Pero un hombre que vivió una vida larga, Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Siempre en la Biblia, la vida se refiere por Dios mismo en días. ¿Cree que Dios nos está diciendo, queriendo comunicarnos un mensaje que la vida no es larga, sino muy breve, hermanos? Permíteme decirle a ustedes jóvenes que tienen unos 18 años, si vives 50 años más, Dios estará prestándote 18,262 días. Si tú tienes algunos 40 o 50 años y Dios te presta 25 años más, eso es 9,131 días. Y si Dios te presta 10 años más, 3,650. Pero, ¿qué dice Salomón? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Yo me acuerdo, hermanos, hace como 4 o 5 años, mi papá empezó a tener problemas con el corazón y me dijeron, va a tener una cirugía. Mi papá no es cristiano. He querido presentarle el evangelio. Él vivía en Michigan y yo en Carolina del Norte, y nos costó unos 12, 13 horas para llegar a su casa. Y me acuerdo, hermanos, de ese viaje, sabiendo que esas cirugías pueden ser muy, muy riesgosas y críticas. Y antes mi familia estaba como por subir al auto. Y siempre la última cosa que cuelgo en el auto es mi traje. Y yo tenía varios colores de traje, pero me acuerdo distintamente yendo a mi closet para agarrar el traje negro. Yo en ese tiempo tenía 37 años de edad. Y llevo el traje negro en caso que tenía que predicar el funeral de mi papá en la visita. Cuando llegué con mi papá, tuve la oportunidad de sentarme con él, preguntarle la pregunta: papá, si fueras a morir, ¿estás seguro? Si mueras dentro de esa cirugía, que vas a ir a la gloria. Y me dio permiso de darle evangelio. Pero cuando yo empecé esa conversación con mi papá, yo le dije: papá, con todo respeto, yo tengo 37 años y me acuerdo como si fuera ayer, cuando tú tenías 37. Hermanos, tenemos vidas muy cortas por delante. Creo que se ha hablado suficiente del COVID ya, pero algo nos ha revelado en este año. Personas buenas han muerto, personas malas han muerto, hermanos. Cristianos tibios, cristianos bien envueltos han muerto en este año, hermanos. Hermanos, desenfocados estamos a veces. Sí. ¿Quién aquí necesita una inyección de realidad, de sobriedad, de tu propia mortalidad, para reajustar su enfoque en la voluntad de Dios? No solamente le predico a ustedes, a mí. 2 aplicaciones para terminar, hermanos. Uno para cristianos y otro para no cristianos. Primeramente, hermanos, tengamos una dedicación para servir a Dios, porque la vida es breve, hermanos. Vayan conmigo rápidamente el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, por favor, en su Biblia. Santiago, capítulo 4. Versículos 13 y 14. El libro no es escrito a inconversos, sino a cristianos, pero cristianos con malas prioridades. Por algo, el judío convertido siempre tenía la mentalidad incorrecta de que tenía que ganar gracia, y si hago bien, Dios me debe, hermanos. Y Dios a veces nos enriquece, no con buenos montos y salarios, sino que nos enriquece con pruebas.
Por eso cuando Santiago les escribe, no, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que Dios te odia, Dios te ama. Pero quiere que busque su sabiduría. Pero algo siempre tuvo el judío que sabe ganar plata. Eran peregrinos, hermanos. La Biblia nos dice, los en la dispersión, ¿sí o no? Ya no tengo mi herencia, ya no tengo dónde iba a crecer mi trigo y mi elote y mis vacas y mis animales. Estoy desterrado, pero siempre hallaron la forma de llenar la cartera. Y mira que Santiago que tiene que decirles algo. Mira lo que dice. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Están orando? No, iremos. Y estaremos ahí un año. Por la voluntad de Dios, estaremos. No, ni por la voluntad de Dios, estaremos. Y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será. ¿Qué? Diciendo, tenemos años por delante y luego la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente, la bolsa de valores puede ser confundido, puede ser una cuestión de dudas, pero una cosa hay ciertamente, aquí está, la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y tristemente está hablando con cristianos. Dios permitió el mundo en que ellos vivían sufrir los cristianos por decisiones gubernamentales en Roma. Y aún así, la expectativa de Santiago es: sirvan a Dios. Y hermanos, algo ha hecho COVID, gracias a Dios por COVID. Thank you, Señor. Thank you for COVID. El COVID ha venido a las iglesias y ha revelado quién es quién. Dios siempre tiene la manera como sabio agricultor, hermano Abraham. Cuando hay unas uvas silvestres, los quita. Thank you for COVID. Thank you, Jesus, for COVID. Porque hay hermanos en las iglesias y en esta iglesia. Si van al mercado, si compran, si venden, pero no tienen tiempo para Dios, para venir a la iglesia. Como que muy atrevidos somos a veces como cristianos, hermanos, amén. Y yo soy mexicano, cortas mi vena, sale la sangre de tricolor, hermano. No se enoje conmigo. El mexicano es muy atrevido, amén. El mexicano bastante atrevido. Hay desierto entre acá y California y no importa, se va. Y hasta los cristianos cuando se convierten a Cristo siguen siendo atrevidos. Pero mi pregunta es, ¿dónde estamos atrevidos para Dios? Atrevidos, hermanos, tiramos la casa por la ventana por un cumpleaños, pero cuando el misionero viene con una necesidad porque va a un país donde usted y yo no vamos a ir, es que no tenemos. Muy atrevido para la niña, no atrevido para Cristo. Muy atrevido para asistir a las fiestas de Navidad. Hasta con el tío tosiendo por su máscara. Hasta la tía estornudando, como quitando todas las
de su nariz. Y allí, ay, pero en la iglesia me va a dar. Y pasas por la entrada, hay señales, sana distancia. Hay gel antibacterial. Hasta tenemos una anfitriona llamada Raquel que va a tomar tu temperatura y ni vienes. Y no lo hicieron en las fiestas navideñas, pero sí fuiste. Y yo sé que estoy hablando con gente presente, pero ustedes que están al otro lado de la cámara, ¿sabes quiénes son? Atrevidos. Pero no atrevidos para Dios. Y debes de entender algo. La enfermedad siempre está alrededor. El peligro siempre alrededor. Siempre la posibilidad de morir. Y eso debe de motivarnos. Venir a la iglesia más, no menos. Amén. Creer nuestra Biblia más, no menos. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Debe de motivarnos a servir a Dios atrevidamente. Porque la vida es tan breve. ¿Cuántos han oído el nombre de Adoniram Judson? Si has leído historias misioneras, bueno, yo lo sé de él solamente porque el dormitorio de donde yo estudié en el colegio se llamaba Judson por él. Nunca leí tanto de su historia, pero sé algo de su vida que quiero leerle. Adoniram Judson era un misionero americano a Burma, un país vecino de China. Dice que él duraba el calor de Burma 18 años sin regresar a Estados Unidos para una visita. Sus primeros 6 años él laboró intensamente sin ver ni un solo convertido. Entre los budistas él sufría tortura y encarcelamiento. Y él dijo que él admitió después en esos años que cada vez en el puerto que él veía una nave yendo hacia Estados Unidos, siempre pensaba subirlo. Cuando la salud de su esposa empezó a fallar, sí puso a su esposa en una nave a Estados Unidos. Y no le iba a ver por 2 años enteros. Su único consuelo terrenal. Y se le fue de la mano. Ese mismo día él escribió en su diario estas palabras. Si pudiésemos hallar algún lugar quieto, tranquilo en la tierra, donde pudiésemos usar los restos de nuestros días en paz. Como, Señor, ya hice, ya sufrí. Ahora, Señor, si pudiésemos encontrar una cabaña. Pero Judson se afirmó por un momento y escribió estas palabras. La vida es corta. Millones de los de Burma están muriendo en pecado. Y soy el único aquí que ha aprendido su idioma para comunicarles el mensaje de salvación. Yo hallé esa cita muy interesante, hermano. Cuando él empezó su misión en Burma, él tenía solamente la meta de traducir la Biblia y fundar una iglesia de 100 miembros. Eso fue su meta cuando llegó. Un poco antes que murió, tradujo la Biblia. Hubo 100 iglesias y 8,000 creyentes. Por la voluntad de Dios. Y un hombre que caminaba enfocado en esa voluntad, sabiendo que la vida era corta. Mi aplicación para los que no son cristianos, quizás en medio y quizás viendo,
Juan capítulo 7, por favor, si puede ser tan amable de ir allí. Juan capítulo 7. Juan 7, por favor. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, pues porque ni aún, sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha. ¿Qué, iglesia? Pero interesante cómo termina esta conversación. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús está diciendo: no muero ahorita, pero ustedes en cualquier momento. Ahora, no como el libro de Santiago hablando a cristianos, sino a personas inconversas, porque claramente la Biblia les declara en el texto: no creían en él. Cristo supo exactamente el día, la hora y el segundo que él iba a no perder, sino entregar la vida. ¿Sí o no, hermanos? ¿Has visto momentos cuando las tempestades querían matarlo y calmadamente los plancha con sus palabras? Cuando el hambre era una amenaza, multiplicaba la comida. Cuando querían enredarlo, simplemente camina de en medio y dice: nadie me quita la vida, sino que la pongo por mí mismo. Él supo cuando moría, pero a gente inconversa, el Hijo de Dios dijo, y digo algo de estos, son hijos de cristianos, porque María y José son sus papás. Vuestro tiempo siempre listo. Your time is always ready. Vuestro tiempo siempre está listo. Me acuerdo como pastor, hubo un hermano de Guerrero que se llamaba Ramiro, y Ramiro era mi compa, mi amigo de ganar almas y orar los sábados, hermanos, y un gran ánimo. Y fuimos al vecindario donde Ramiro vivía, porque muchos hispanos en esa zona, y fuimos a algunos trailers, hermanos, al lado de los departamentos allí, se llama Riverside, en Monroe, Carolina del Norte. Y cuando tocamos la puerta nos avisaron que la señora, que era relativamente joven, había fallecido de un paro cardíaco la noche anterior. Vuestro tiempo siempre está listo. Puedes tener padres cristianos y no ser cristiano. Permíteme decir a todos hijos de cristianos, yo predico un libro que se llama la Biblia, que te asegura de la salvación si eres salvo. Amén. Pero si usted está en su mente pensando: yo voy porque mi papá, por mi mamá, diácono, maestro, canto en la iglesia, toco en la iglesia, barro en la iglesia, hago mucho en la iglesia. Amigo mío, Dios no tiene nietos, puros hijos. Nadie es salvo porque sus padres son salvos. Os es necesario nacer de nuevo. Hay en Europa, hermanos, en la Suiza, ciertos, como aquí en México, casetas donde te cobran por usar la carretera. Y allí ellos tienen como un chip ahí donde van cobrando, y ellos van acumulando las deudas de la gente todo el año, y tienes que pagar supuestamente antes que el año termine. Pero el mes de enero es un mes de gracia. Un mes de gracia.
Cuando tú sabes, tengo esta deuda, nunca lo pagué. Y la policía no te molesta en enero porque es un mes de gracia. Y la gente va manejando sabiendo que tienen una deuda. Bien confiado. Saludan a los patrullas, policías. Pero febrero 1, el primer día de febrero, los mismos policías van trayendo la ley en contra y van dando temor a los mismos que pensaban que habían escapado. ¿Por qué? No hay excusas. La temporada de gracia se acabó. Amigo mismo, el mismo Dios que la Biblia dice hace salir su sol sobre buenos y malos. Más pronto que nunca, si has leído el libro de Apocalipsis, Dios usa el mismo sol para quemar gente vivo. Mismo Dios, mismo sol, diferente temporada. Y tú puedes jugar cristianismo, tú puedes esconderte entre las bancas y sillas y ministerios en tu casa. Tú puedes decir, yo soy hijo de cristiano, voy a la escuela cristiana. Mi Biblia nunca dice, vas a la escuela cristiana y serás salvo tú y tu casa. Fíjate en eso. Pero esta mañana estuve teniendo una conversación con mi hija que nace muy temprano, se llama Hadassah. Hadassah, Hechos 16:31 dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dije, Hadassah, porque estaba como ayer cuestionando las cosas. Yo creo, pero no sé si. Y si tú has andado por esas aguas, ¿has creído? Sí, tú sabes. Pero le dije a Hadassah, este hombre pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dije, si Dios en la Biblia tomó la oportunidad de contestar esa pregunta que todo ser humano tiene con más claridad, es Hechos 16:31. Y la respuesta no es hacer nada. Amén. No es ser hijo de cristiano, no es ser impresionante, no es tener un traje, una falda larga. Es esto, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y gracias a Dios, la salvación tan sencilla. Pero tanta gente que ha vivido toda su vida dentro de las 4 paredes de iglesias. Y con certeza, el trigo al lado de la cizaña se ven iguales hasta el fin, cuando la temporada de gracia se acabó. Hermanos, quiero terminar en esta noche. Voy a suplicar la ayuda de algunos amigos. Hermano Abraham, por favor, véngase por acá. Hermano Juan Cáceres, Juan Rancino, ¿cómo le llaman? No sé. Oh. No ven esto, hermanos. Excelente. No ven esta ropa, hermano. Esta ropa. Es rope en inglés, perdón. ¿Mecate? ¿Cuerda? Cuerda mejor, ¿no? Enséñame en español. Vine a tu país, enséñame. Gracias, cuerda, ok. Entonces, esta cuerda es interesante. Tiene una parte, ¿qué color, hermanos? Azul. Y tiene una parte mucho más largo. De hecho, Juan podría estar comiendo tacos con el vecino si no fuera esta pared aquí, se extendiera toda la cuerda. Y hermanos, esta cuerda representa a usted y a mí. Y la vida no es la parte amarilla.
Su vida es un vapor. Cristo dice, estos irán a la vida eterna. Pero estos irán al fuego eterno donde hay el diablo y sus ángeles. Hay un mundo muriendo alrededor de nosotros, hermanos. Y esta es nuestra vida. Y estamos pensando, hay que un nuevo presidente. Eso es parte azul todavía, amigo. Amén. Hay que el gobierno todavía azul. Hay que este COVID se desaparezca para que yo pueda trabajar como normal. Esto es azul todavía, cristiano. Hay que mi hijo estudie en el BUAP. Eso es azul, amigo. Ay, voy a orar porque tengo muchos bienes guardados por muchos años. Eso es azul todavía. Y quiero preguntarle al cristiano que está aquí en esta noche. Esta semana pasada, ¿cuánto de tu vida tan frágil y tan breve invertiste en lo azul? Cuando hay eternas almas, cuando hay una Biblia para leer en lugar de noticias y comerciales y deportes y políticas en que es absorber nuestras mentes. ¿Cuánto coraje hay en nosotros? Porque esto ni lo pensamos, pero esto sí. Capítulo 4 del mismo libro de Santiago. Dice, os ardéis en envidia. Los mismos pensando en esto tienen tanto coraje que Dios, hermanos, aquí en enero, empezando el año, que Dios nos suelte de las tentaciones, de los afanes de este siglo, de la idolatría de la política, del temor innecesario de una enfermedad, que 99% se curan de él, y que nos haga pensar en las almas de nuestros vecinos, en asistir a nuestra iglesia que es eterna, hermanos. Amén. ¿Cómo sé que la iglesia es eterna? Dice, a Cristo Jesús sea la gloria en la iglesia por todas las edades. Amén. Que en lugar de estar tan enfocados en lo azul, yo no sé de usted, pero yo necesito, hermanos, una inyección de entender la brevedad de mi vida y de vivir sirviendo a Dios. Gracias, hombres. Hermanos, potencial hay aquí. Potencial hay en estas bancas para hacer y para hacer grandes cosas. Pero lo que destroza nuestro potencial es falta de enfoque. ¿Quién diría entre mis hermanos esta noche, mis hermanas? I'm guilty, soy culpable. Yo alzo la mano primero. I'm guilty, soy culpable. Necesito orar más, dejar que Dios tenga más de mi corazón, apagar la tele, interesarme más por la red divina que la red social. Y si usted no es cristiano, amigo, esta noche, su tiempo siempre está listo. Siempre listo. Considéralo. Vamos a orar, iglesia. Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que es, Señor. Vivimos en un mundo que nos miente constantemente. Nuestro propio corazón es una fábrica de autoengaño. Pensamos que somos fuertes, jóvenes, saludables,